Hola, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a entender un poco de qué se trata esto de web scraping, haciendo dos ejemplos, utilizando por una parte XPath y con un proyecto final que va a consistir en un catálogo utilizando Request y Beautiful Soup. Vamos a tener estas unidades o estos contenidos que los vamos a ir desarrollando. Esto es un Notion, tú lo vas a tener disponible el link en la descripción del video para que lo puedas revisar. Empecemos con qué es web scraping. Es también conocido como minería de datos o como extracción de datos desde la web. ¿De qué te sirve poder extraer datos desde la web? Pues como científico de datos tú te vas a enfrentar a una serie de panoramas o de ejercicios que vas a tener que resolver para justificar, por ejemplo, un análisis de hipótesis o para tener información de contraste para algún insight que pudiste obtener dentro de la información de una empresa. ¿Qué va a tener que ver con el data science entonces directamente? Vas a poder obtener datos, por ejemplo, podrías ir y buscar datos de Wikipedia, datos históricos, demográficos o de alguna sociedad en específico, y vas a poder hacer uso de esos datos dentro de tu análisis descriptivo o de tu análisis inferencial. Es una parte muy importante también dentro de la minería de texto, ya que, como tú sabes, cuando tratamos de construir un clasificador o tratamos de generar algo relacionado con análisis del lenguaje, pues la materia prima muchas veces va a estar en el internet y en páginas web. De la misma forma, podrías utilizarlo para poder obtener coordenadas de geolocalización, y hay librerías para poder graficar en las que te permite utilizar esas coordenadas y puedes hacer gráficos hermosos para poder referenciar, por ejemplo, ubicaciones de casas, ubicaciones de restaurantes o tal vez de algún comercio que sea de tu interés analizar. Lo mismo ocurre si estás, por ejemplo, haciendo un análisis de forecast. En Forecast existe un sinnúmero de variables que tú puedes usar para poder generar este tipo de predicción. Y una de esas variables consiste también en encontrar la temporalidad, y parte de esa temporalidad puede venir dada por ejemplo, el comportamiento del clima. Y hay bases de datos en internet que te ofrecen justamente el histórico de qué es lo que está sucediendo con el clima a lo largo del tiempo. De tal manera que tú ya puedes tener un insight muy fuerte para poder defender, por así decirlo, tu predicción. Igual, en el caso de que estés haciendo un análisis de social network, para poder tal vez estimar cuál va a ser la venta o el alcance de tu, por ejemplo, marca, o tal vez de alguna campaña de marketing que estás lanzando. Entonces, es parte del data science justamente por ese tema, porque tú vas a necesitar contrastar hipótesis, vas a necesitar contrastar información, y a veces esa información va a estar dentro del internet y no te vas a poner a abrir una página y hacer un control C y luego pegar esos datos en algún libro, sino que lo puedes hacer de manera automática usando justamente algunas de las librerías que vamos a revisar. La web habla en HTTP. Previo a que nos ingresemos dentro de las librerías y los frameworks disponibles que tienen Python, hay que tener un concepto que en este caso es algo muy superficial que te estoy diciendo, pero que tú deberías como que tenerlo más claro en el caso de que te fueses a dedicar a este campo del web scraping. El protocolo de HTTP o el Hypertext Transfer Protocol es prácticamente la manera en la que el servidor, es decir, el mundo, por así decirlo acá, te transmite los datos al equipo en el que tú estés revisando, un celular, una laptop, una desktop, en el lugar donde estés. Por hacer de alguna manera una analogía, es como cuando tú recibes una llamada de teléfono. Para que alguien te haya podido llamar, tú necesitaste entregar un número de teléfono, y a la vez la persona que te llamó también posee una identificación o un número telefónico. Es algo análogo decir que de esa forma se comunica el internet, pero se está transmitiendo de un lado hacia el otro, con un emisor y un receptor. En ese camino hay varias tecnologías que igual existen, que no vamos a ahondar dentro de esta charla, pero que
si como te comento te vas a dedicar al web scraping, deberías conocerlo. Ahora, ¿cuáles son las librerías más populares dentro de Python para poder hacer este tipo de requerimiento? Recuerda que lo que estamos diciendo es que le estamos pidiendo información a la web me devuelve esa información a través de este protocolo que es el HTTP, y esa información, para que sea visible, es compilada dentro de tu navegador a través de lenguajes de estructura que es el HTTP, o lenguajes de estilos que es el CSS. Es lo que le da color y es lo que le da forma a las páginas web. Hablando en términos simplistas, por así decirlo, que hay muchas otras tecnologías detrás de todo el tema del desarrollo web. Las librerías más populares, y esto viene desde Python 3, vas a encontrarte con httplib 2, que prácticamente es un cliente de HTTP que es bastante básico. Fue creado por este señor Googler John Gregorius y se empezó a respaldar por la comunidad. Si estás interesado, te dejo acá el link para que puedas ingresar al repositorio y ver de qué se trata. Ur3 prácticamente es la librería que viene por defecto instalada dentro de Python, pero es, por decirlo así, bastante básica también. No me permite hacer cierto tipo de peticiones que ya son un poco más avanzadas, y se hace un poco complejo cuando tratas de generar ciertas lógicas. Siendo eso, es que viene a aparecer request. Y request es prácticamente algo bastante elegante y simple. Te permite hacer un montón de cosas con XPath, por ejemplo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y de ahí tenemos como que un nivel un poco más avanzado, podríamos decirlo, es gRequest, que en cambio ya me permite ampliar las solicitudes que puedo generar, algo que no puedo hacer con request de manera nativa. gRequest en cambio ya me permite hacer peticiones HTTP recurrentes o asíncronas, es decir, que no tengo que esperar que una termine para empezar a lanzar la otra. Y IO HTTP es igual otra biblioteca que se centra en HTTP y también tiene métodos asíncronos para que puedas hacer las peticiones para tu información. Para este curso, este video, vamos a utilizar request. Ahora ya entendemos o medianamente sabemos qué significa esto del HTTP, del protocolo, mediante cómo nos lanzan el HTML para la pantalla para que tú la puedas ver. Y ahora, ¿qué es el HTML y el CSS? El HTML prácticamente podríamos definirlo como nodos, como etiquetas que prácticamente van a ir estructurando la página web. Entonces, en este esquema bastante simple, tú puedes ver prácticamente lo que contiene todo el código, toda la estructura, va a ser la etiqueta HTML. Y debajo de ella empezamos a desarrollar el contenido, el head, que prácticamente va a contener la información de meta y del title, y el body en sí, que va a empezar a desplegar las etiquetas de información. Aquí podemos ver un snippet básico de lo que es el código HTML. Y esta es la estructura que te vas a encontrar en toda página web. Vamos a revisar un ejemplo. Vamos a dirigirnos al navegador y vamos a abrir la página web que vamos a estar trabajando para nuestro tutorial. Una vez que estamos en el navegador, podemos simplemente presionar la tecla F12 sobre esta página web que estamos trabajando y vas a ver que nos despliega una barrita que es donde podemos ir explorando el contenido. Si miras en esta parte superior, acá donde está el cursor, puedes ver que hay varias pestañas. En este caso vamos a trabajar entre estas dos, que se llama Elements y Console. Vamos primero a dirigirnos a Elements, y en Elements vas a poder ver justo el mismo snippet o la misma estructura que tenemos en el Notion que estábamos revisando. Entonces tengo el HTML, el head y el body, y todo está encerrado entre HTML. Entonces es aquí donde está todo el contenido y todo lo que requiero. Ahora, el resto de etiquetas que vamos a ir revisando prácticamente son las que van a ir conteniendo la información que yo voy a ir buscando y de la cual me voy a ir sirviendo para alimentar mi aplicación. Entonces cada uno de estos viene a representar un elemento o un nodo. Y de cada nodo puede tener una división adicional o elementos hijos, que se le puede llamar,
Y cada elemento hijo a su vez puede convertirse en un padre de un siguiente hijo. Como puedes ver, hay elementos que siguen apareciendo conforme tú puedes ir navegando el contenido. Recuerda, para ingresar dentro de esta barra, damos clic en la tecla F12 y se nos va a desplegar. Entonces estamos en este momento en la pestaña Elements y estamos examinando justamente la estructura del HTML. Como otro ejemplo podemos ver la página de ayuda de Google y de la misma forma podemos hacer clic en la tecla F12 y vas a ver que se nos despliega todo lo que es referente a las etiquetas HTML. Si la cerramos, igual vas a ver la misma estructura básica del snippet, todo está encerrado dentro de un HTML de apertura y cierre, y dentro del body es donde se va a contener las etiquetas de información que vamos a ir solicitando o que vamos a obtener. Para poder seleccionar, por ejemplo, un elemento, lo único que hago es dar clic sobre esta flecha que está en la parte superior izquierda, que le puedes ver aquí con el cursor. Están dos botones, escojo el que tiene la flechita, le das clic una vez y vas a ver que se despliega como una especie de marca sobre lo que vas navegando. De esta manera yo puedo ir seleccionando los elementos o puedo ir viendo dónde está cada uno de estos elementos. Ya vamos a ver para qué me sirve eso. Entonces puedes ver que en qué podemos ayudarte. Este texto de aquí está contenido dentro de un div que a la vez debajo tiene un H1 y nuevamente un div acá abajo, y aquí está el texto que estoy viendo dentro de la pantalla. Entonces esto es el código de este HTML que estoy revisando aquí en este momento. Ahora, si el HTML es de esta estructura, es de esta forma, el CSS en cambio vienen a ser los atributos que tú le entregas al HTML para que funcione. Y esos atributos generalmente los utilizas con IDs o con clases. Esto, por ejemplo, es un div con una clase y te está diciendo que esa clase se llama Promoted Search Container. Y de seguro acá en tu lado derecho, en cambio en esta otra ventana, vas a poder ir viendo qué es lo que está recibiendo como CSS. Lo único que me interesa del CSS son los atributos por el momento, y quiero que se te quede claro que los atributos vienen dados por clases junto a las etiquetas HTML. En este caso un div tiene una clase Promote Search Container, que a su vez va a recibir valores de CSS que le van a definir los colores. Si estás interesado en esto, por ejemplo, con que yo escriba background y le asigne, por ejemplo, un color beige, ya ves que cambió. Podrías simplemente variar aquí los valores que están entregados. Por ejemplo, pongámosle un black. Y ves que se va cambiando los colores. Esto no significa que yo esté alterando la página web de alguna manera. Simplemente lo estoy haciendo ahorita en la memoria caché dentro de tu página. Perdón, dentro de tu equipo, dentro de tu navegador. Esto no significa que de alguna manera estás cambiando la página web en el servidor o algo por el estilo. Simplemente es para que vayamos entendiendo de qué se trata esto del CSS, que son los atributos, y esos atributos se entregan como clases dentro del HTML. Esas hojas de estilos son las que se van definiendo. Para que yo pueda definir estilos, entonces, regreso nuevamente, tengo que declarar una clase. Y esas clases son las que van recibiendo los atributos o los estilos en el caso de que aplicar. Escribir, por ejemplo, red, y puedes ver que se va cambiando. Ya. No nos interesa mucho esto, lo que nos interesa es el HTML y tener claro que estas etiquetas tienen atributos que son los que le dan los estilos. Si hago F5, ya todo va a regresar a la normalidad, igual acá.
porque como te decía, no estamos modificando nada, simplemente estamos haciendo una exploración. Ten en la mente cuando estemos escalando entonces que necesitamos saltar nodos o pasarnos de este HTML a este nav, de este HTML a este UL, de este UL al LI o del nav al LI, etc. De esa manera es como deberíamos ir buscando cada uno de los valores que vamos a extraer o que vamos a hacer uso con el scrapper. Hay una tecnología que me permite hacer justamente eso, y es ahí donde aparece XPath. XPath inicialmente fue pensado como una herramienta para archivos XML, pero el XML se parece mucho al HTML por la estructura que tiene de nodos. Técnicamente entonces la estructura que vimos, que son nodos, vienen dado como niveles, y cada nivel va a ir conteniendo una etiqueta que a su vez pueden ir desplegando más etiquetas y se van a ir conteniendo. Entonces XPath es una tecnología que me permite escribir como que una búsqueda para encontrar específicamente la etiqueta y el atributo de esa etiqueta para poder obtener el dato o la información que contiene. ¿Por qué es importante tener bases de XPath? Me va a ser útil porque XPath es una herramienta muy poderosa como expresiones regulares. Si todavía no sabes qué son expresiones regulares, te invito a que lo investigues. Pero XPath también va a ser útil cuando empieces con frameworks como Selenium o como Scrappy, que es prácticamente ya un framework basado en clases y con ciertas configuraciones mucho más complejas que te van a facilitar mucho el tema de hacer el scrapping cuando son páginas web que tienen cierto nivel de protección. Con Request vas a poder entender cómo generar esas peticiones y cómo vamos a ir estructurando y buscando los nodos. Vamos entonces nuevamente con la página de ejemplo que tienes el link aquí. Y vamos escribiendo algunas expresiones de XPath que van a hacer cómo vamos a ir explorando los nodos del HTML. Entonces vas a ver lo sencillo que resulta cuando vamos a empezar a explorar los nodos. Ten en mente el esquema que vimos de HTML para que de ahí podamos partir. En esta misma página vas a tener acá la documentación de XPath para que puedas ver muchos más patrones de los que vamos a explorar en este momento. Vamos a iniciar con XPath en el navegador. Para este ejemplo vamos a utilizar Google Chrome y vamos a utilizar un método de JavaScript que es HurText para obtener el contenido de las etiquetas. Esto nada tiene que ver con Python, simplemente es para que podamos empezar a explorar el poder de XPath en el navegador y así lo podamos tener mucho más claro. Entonces voy a regresarme a la página web, en este caso a la página donde estábamos explorando. Una vez que nos ubicamos nuevamente en la página de ejemplo que la vamos a utilizar, nuevamente clic en la tecla F12 y una vez que desplegamos la consola, nuevamente recuerda, tienes Elements y Console, vamos a utilizar ambos y vamos a ir explorando el sitio. Nuevamente con la flechita seleccionamos este selector de elemento y podemos ir investigando dónde se encuentra cada uno de los elementos dentro del HTML. Entonces, por ejemplo, si quiero ver dónde está contenido este All Products dentro del HTML, le doy clic ahí y puedes ver que tengo un H1 que tiene el All Products. Este texto que está acá contenido está dentro de la etiqueta H1. Si es que voy un pasito hacia arriba, entonces veo que tiene un div. Luego del div o arriba del div tengo otro div, pero lo que va variando dentro de esas etiquetas es justamente la clase o el atributo de clase que van a tener. Vamos a hacer entonces el primer ejercicio utilizando XPath. ¿De qué manera utilizamos XPath? Regresémonos un momento al Notion. En el Notion entonces vamos a hacer una navegación con este tipo de nomenclatura o de escritura. Siempre va a empezar con un slash y el slash significa que un solo slash significa que voy a estar en el root o en la raíz, o sea, es decir, en el HTML, en la etiqueta más alta que vimos. Y puedo ser específico al decirle que quiero estar en el root del HTML. Ahora,
no quiero estar escribiendo HTML, header, body, sino que necesito saltar elementos e ir directamente tal vez a un elemento que me interesa. Entonces es ahí cuando aparece la doble barra. La doble barra significa que puedo saltar nodos hasta encontrar el primer nodo que me devuelva de coincidencia de acuerdo a lo que yo le vaya especificando. Entonces hagamos este ejercicio dentro del navegador. Nuevamente regresamos al navegador y esta vez nos vamos a ubicar en la pestaña de console. Y aquí en console vamos a escribir el signo de dólares seguido de una X minúscula. Abrimos paréntesis y comillas simples y cerramos el paréntesis. Entonces lo que te decía es que dentro de estas comillas es donde voy a escribir la expresión expat. Y cuando escribo slash estoy recibiendo todo el objeto documento, es decir, todo este HTML que le veíamos al principio. Es decir, todo esto lo estoy teniendo dentro de esta barrita que es el root. Podría ser root HTML y ahí en este momento estoy dentro de este HTML y voy a encontrar el head y el body. Y de esa manera podría, por ejemplo, ir especificando más detalle y seguir adentrándome. Pero no me interesa hacer eso porque me tomaría mucho tiempo y lo que realmente quiero es saltarme todos esos nodos del HTML y llegar directamente a este All Products. Entonces voy a ver dónde está y le voy a decir de esa manera al expat cómo me va a encontrar. Entonces primero identifico el nodo que va a ser un div que está dentro de otro div y puedo saltar esto hasta llegar al H1. Voy a poner en este momento al menos 3 niveles, entonces le voy a decir que es un div, dentro está otro div y dentro de ese div voy a encontrar un H1. Nuevamente voy a escribir el signo de dólares, la X minúscula, comillas simples y con doble slash, entonces le voy a decir que salto varios nodos hasta que me encuentre un div. Ahora hay muchos div, necesito especificar un poco más la dirección y como lo vimos está dentro de otro div y a su vez dentro de ese div yo encontré un H3 es un H1 y acá me encontró un H1. Ahora yo quiero imprimir este texto de acá, quiero hacerlo. Cuando voy a trabajar aquí en consola en el navegador voy a utilizar esta función que nada tiene que ver con Python cuando ya estemos trabajando en ese entorno. Simplemente lo estoy haciendo para que podamos revisar el texto que me ha devuelto con esta expresión expat que le acabo de pasar. Y me dice que es undefined. ¿Por qué me sale esto? Porque acá, si bien estoy llegando a esta dirección, no le estoy diciendo qué es lo que me devuelva. Puedo hacer que me devuelva atributos y texto. En este caso, quiero que me devuelva texto. Nuevamente regreso a la misma función que estaba teniendo, un slash y escribo text. Abro y cierro paréntesis dentro todavía de las comillas simples y ahí sí puedo dar enter y me devuelve exactamente el texto que estoy revisando acá. Ahora hagamos otro ejercicio. Puedo simplemente ir y seleccionar por ejemplo book to scrapper y veo que está dentro de un div y dentro de ese div hay un A. Voy a escribir nuevamente esa dirección de expat que estoy tratando de requerir. Abro, cierro paréntesis, comillas simples. Voy a tomar un div y decíamos que dentro de ese div hay un A y de ese A me quiero llevar el text. Me acaba de devolver un valor. Voy a copiar nuevamente esto y me devuelve justamente este título. De esta manera entonces yo puedo ir obteniendo los nodos que me van generando HTML. Como puedes ver es bastante sensitivo. Puedo ir haciendo estos ejercicios y te invito a que los sigas desarrollando. Puedo obtener todo lo que estás viendo acá siempre y cuando me vaya ubicando dentro de los nodos que corresponden. Por ejemplo, acá tengo ya otra etiqueta que se llama form. Y tengo otra etiqueta que se llama strong que contiene este texto de 1000 resultados. Y de esa manera puedo ir explorando.
Ahora, tal vez no me es suficiente simplemente pasando la dirección HTML, como lo estamos haciendo en este momento. Y voy a tener tal vez un punto más complejo en el que voy a necesitar utilizar muchos más detalles para que me pueda realmente devolver el atributo o el texto que estoy tratando de obtener. Y es ahí cuando entran en juego algo que se llama los predicados dentro de XPath. ¿Qué es un predicado? Un predicado simplemente es pasarle un atributo. Voy entonces, por ejemplo, a escribir otra dirección XPath. Recuerda, dentro del símbolo de dólares X, abro, cierro paréntesis, comillas simples. Y por ejemplo, voy a, sin verificar nada, voy a escribir un H3 y veo que hay muchos valores de H3. Ahora supongamos que simplemente estoy tratando de obtener el texto. Como ya viste, puedo utilizar esta sentencia y no me devuelve absolutamente nada porque no estoy siendo lo suficientemente específico para que me pueda devolver algo. En primer lugar, porque aquí ni siquiera identifiqué si es que existe esta dirección de H3 y si es que después del H3 existe un argumento adicional. Entonces, nuevamente puedo seleccionar mi selector. Y por ejemplo nos interesa traer esta etiqueta de acá, que es el nombre del libro, que a la vez tiene un link. Y puedes ver que ese link está dentro de una etiqueta LI. Y debajo está un article, y el article contiene un H3 que a su vez contiene una etiqueta A. Vamos a pasarle esta dirección nuevamente. La voy a escribir aquí rápidamente. Nuevamente, doble comilla para saltar nodos, y el primer nodo que me encuentra es el que me va a devolver, es un article. Regreso, dentro del article tengo un H3, tengo que saltar otros nodos para llegar a ese H3, voy a escribir H3, y dentro de ese H3 tengo un A, y de ese A deseo obtener el texto. Entonces de esa manera ya obtuve prácticamente todos los textos de estos títulos de aquí. Ahora, así como está, ya aparentemente me sirve, pero en el rato que tal vez lo paso dentro de Python puedo obtener un error porque ya no me va a encontrar el elemento. Y es ahí cuando necesito ser mucho más específico. Hagamos el mismo ejercicio, pero esta vez tratando de obtener el precio, que es otro de los atributos. Nuevamente selecciono la flecha del selector, doy clic sobre el elemento y me da como resultado que está dentro de un div y dentro de una etiqueta P que tiene un atributo price. Si es que no supiera cómo escribir atributos que van a ser justamente los predicados, solo haríamos algo parecido a esto. Escribiría un div y le pasaría un P. Voy a saltar nodos, escribo div, devuelvo la etiqueta P y le paso el atributo text. Si hago esto me va a devolver un montón de valores, un GNA espacios, porque esos valores también están contenidos dentro de etiquetas P que coincidencialmente también tienen este patrón de búsqueda de XPath, entonces no me sirve así. Es ahí donde entran entonces los predicados. Y los predicados son los atributos que tiene la etiqueta. En este caso div tiene una etiqueta o un atributo que se llama product price. Le doy doble clic y puedo llevarme ese texto tal cual está escrito. Entonces voy a ser mucho más detallista con la dirección que le voy a pasar, y le voy a decir que en vez de solo pasarle el article, el div y el p, le voy a decir que me busque un div específico, y este div específico viene dado por el siguiente atributo. Entonces, para escribir atributos tengo la etiqueta HTML, abro o cierro corchetes, y dentro de los corchetes le voy a decir en este caso que tiene un atributo de tipo class, que es una clase como la viste. Y entre comillas dobles voy a escribir el texto, o voy a pegar el texto del atributo clase que viene de la etiqueta div. Y hasta aquí tal vez ya te sientes tentado a ejecutar, y me sigue devolviendo un montón de selectores adicionales que no me interesan. Y es
porque si te fijaste, dentro del P también existe una clase específica que me define cuál es el precio. Entonces yo también necesito especificar este predicado o este detalle dentro de este expat que estoy escribiendo. Entonces este atributo en cambio es para la etiqueta P. Nuevamente abro, cierro corchetes, arroba, le especifico cuál es el atributo que estoy tratando de obtener, que en este caso es una clase, y dentro de las comillas dobles le pego el texto que tiene por clase. Si das clic enter, entonces ya hemos solucionado ese problema, y ha sido un problema de especificidad, que no especificamos realmente la dirección con el detalle que debía. De esta forma entonces es como tú vas a ir escribiendo los predicados dentro de corchetes, y puedes utilizar otros métodos. Por ejemplo, si tuvieras varias etiquetas H3 y te interesa seleccionar simplemente una, dentro de los corchetes puedes especificar cuál es la etiqueta o el número de etiqueta que requieres obtener. Lo mismo en estos métodos last, y aquí los atributos de tipo clase, que fueron los que utilizamos en este momento. Ahora, también tienes la opción de utilizar operadores y combinarlos junto con funciones. Ahora, en este ejemplo vamos a utilizar el operador OR. Si te fijaste acá, teníamos dentro de este div class product, que ya le especificamos la dirección, dos etiquetas P. Cada etiqueta P tiene un atributo diferente, como puedes ver. El una es price color y la otra te muestra si es que el stock está disponible. Podría en una sola dirección expat decirle justamente eso. Vamos a reutilizar la que escribimos. Y aquí, en vez de pasarle simplemente la clase o el atributo class_price_color, le puedo decir también que va a tener OR el class, justamente el que le veíamos con el stock. Regresamos a element y nos llevamos a esta clase de acá. Puedo regresar aquí y pegar este valor, y de esa forma obtener ya ambos valores de las P, especificando o utilizando un método OR. Si damos clic en esto, entonces me va a devolver in stock y el valor también en dólares del precio. Así utilizamos entonces dentro de los corchetes las etiquetas de comparación OR o la igualdad, que ya la veníamos haciendo. Ahora podríamos reutilizar este mismo ejemplo. Vamos a quitar aquí el OR. Y en vez, por ejemplo, de devolver el price, el texto price, quiero decirle que no sea igual al price. Entonces para eso añado el símbolo de admiración. Y me va a devolver todo lo que tenga una etiqueta P, que tenga un atributo clase, pero que ese atributo clase no se tenga o no contenga el nombre price color. De esa forma entonces tenemos una forma de utilizar expat dentro de la consola para que vayamos practicando los métodos o las formas en las que podemos ir obteniendo cada una de las etiquetas y la información que están dentro de las etiquetas para empezar a crear nuestras aplicaciones. Esto es un muy buen ejercicio si no tienes conocimientos de HTML o CSS, que no son obligatorios para hacer web scraping, pero debes de alguna manera entender cómo se organizan las etiquetas. Y si no tienes conocimientos previos, pues utilizando expresiones regulares te va a ser muy útil. De esa manera hemos tenido un breve acercamiento a lo que son las etiquetas o los nodos de HTML y expresiones de expat. Todo esto puedes profundizarlo dentro de la documentación, te la dejo acá dentro de este link que vas a poder encontrar. Entonces acá están brevemente lo que veíamos, los de selectores descendentes o los atributos de cada uno de los selectores. Como puedes ver, no simplemente son clases, también puedes declarar IDs o tipos, como en el caso de los formularios, que van a tener un type submit o van a estar dentro de una etiqueta input, y varios otros valores de selectores o comparativos que puedes generar dentro de la lógica de expat. Como te comento, es un lenguaje supremamente útil, muy poderoso para poder hacer el parseo de documentos HTML. Ahora, una vez que tuvimos esa introducción al expat en el navegador, vamos a empezar a generar el primer scrapper, que va a consistir en lo siguiente.
Vamos de esta página, de la página que vamos a utilizar para el ejemplo, que es book2scrap.com. Vamos a ir obteniendo el link de cada una de las categorías de los libros, y en cada una de las categorías de los libros que nos devuelva vamos a llevarnos el título de este libro y el precio de este libro, y lo vamos a organizar en una tabla para luego convertirlo en un CSV o tal vez en un archivo Excel utilizando pandas. Vamos entonces con esa lógica. Antes de que empieces o de que iniciemos ya con el notebook, vas a asegurarte que tienes instaladas las siguientes librerías. Vamos a necesitar el Request, LXML y AutoPep 8. Y vamos a trabajar en un ambiente de Jupyter Notebook. Si es que estás utilizando un Google Colab, lo puedes hacer tranquilamente sin necesidad de instalar nada de esto. Ahora, para instalar, simplemente copia este snippet que está pegado acá. Nos vamos a dirigir a una consola y dentro de la consola vamos a pegar pip install request lxml y autopep 8. Das clic enter y en mi caso, como yo ya las tengo instaladas, entonces me devuelve que los requerimientos ya han sido satisfechos o ya están instalados en este momento. En tu caso tal vez demore unos pocos segundos más, no te preocupes. Simplemente haz la instalación de esas bibliotecas. Una vez que ya tienes instaladas las bibliotecas que vamos a utilizar, nos vamos a dirigir ahora sí al entorno de Jupyter Notebook. Y lo primero que vamos a iniciar es importar nuestras librerías, como ya es costumbre. Y para este ejemplo vamos a utilizar Request, que es justamente la librería que te comentaba que me permite hacer peticiones al servidor. Entonces la vamos a poner como petición al servidor. Vamos a importar la librería que instalamos, que es lxml.html. Y a esta la vamos a nombrar HTML. Y también voy a importar pandas porque me interesa generar un data frame con los datos que vayamos descargando. Ya. Previo a que empecemos a hacer ya el scrapper, vamos a utilizar XPath para poder empezar a identificar los atributos que voy a scrapear. Y vamos a definir una URL padre, que prácticamente va a ser la URL raíz de donde voy a jalarme todos los datos. Entonces regreso nuevamente a mi página, voy a asegurarme que estoy en el home, es decir que no estoy dentro de un subdominio. Y ahí voy a proceder a copiarme toda esta dirección web y la voy a definir en una variable, justo como te decía, URL padre. Ahora vamos a empezar como una práctica y simplemente como una recomendación. Vamos a empezar definiendo el listado de expresiones XPath. ¿Y qué es lo primero que me interesa obtener? Pues la lógica va a ser la siguiente. Es como que voy a ir dando clic en cada uno de los links de las categorías. Voy a darle clic aquí. Voy a recibir esa respuesta, es decir, de la página padre. Voy a obtener todos estos links y dentro de cada uno de esos links voy a ir obteniendo cada uno de los libros. Entonces, veamos cómo obtenemos los links primero. Aquí voy a poner obtener links de categorías de libros y voy a llamarle links categorías y veamos de qué manera obtenemos esos links. Entonces vamos a utilizar el XPath o el conocimiento de XPath que al momento ya tenemos y vamos a ir identificando primero el elemento. Lo que me interesa es obtener la URL de este valor de cada uno de estos valores. Entonces nuevamente selecciono el elemento, me ubico ahí y puedo verificar en qué lugar se encuentra dentro de los nodos. Entonces puedes ver que en este caso vas a estar dentro de un UL, un LI y cada uno de esos LI contiene aparentemente un href o el link de cada uno de los valores que necesito. Entonces si cerramos un poco esto, podrás ver entonces que tengo un LI, un UL,
Pero arriba de esto tengo un UL que tiene una clase y me interesa ser muy específico, por eso voy a escoger y voy a empezar a escribir desde acá con este nav_list. Entonces me lo voy a llevar y voy a evaluar en primera instancia esta expresión, este XPath que quiero generar. Y voy a entonces a saltarme, era un div, es un UL. Voy entonces a escribir el UL y este UL tiene un atributo, recordarás, los atributos se escriben @class y entre comillas dobles le voy a pegar el atributo que quiero obtener. En este caso es un nav_list y debajo de este UL, regreso nuevamente, tengo un LI. Escribo entonces eso, LI. Y debajo del LI teníamos un UL. Pero fíjate, tengo el LI, un A, y ahí tengo el UL que contiene las demás etiquetas LI. Entonces necesito darme un saltito adicional de nodo porque si no voy a llegar al A. Y no quiero el A, quiero el UL. Y dentro del UL voy a tener más etiquetas LI. Y si voy a revisar cada uno de los LI, entonces tengo una etiqueta A, que es justamente la etiqueta que me interesa. Entonces escribo la etiqueta A y de esa forma ya estoy obteniendo todas las etiquetas que están contenidas dentro de esos LI que corresponden a cada uno de los links de las categorías. Ahora, no voy a escribir un atributo dentro de A, sino que lo voy a hacer explícito. En este caso, lo que quiero es obtener todo lo que sean los atributos href. Y eso lo genero de esta manera. Si es que quiero evaluar nuevamente si es que realmente estoy obteniendo lo que quiero, voy a utilizar mapx, pero en vez de text, y te fijaste acá no le pasé text, le voy a generar con value. Si doy enter, ya estoy obteniendo todas las direcciones URL que están generadas dentro de este listado. Entonces, esta expresión XPath es la que me va a servir o es la que me va a ser útil para poder generar la lógica de los links de categorías. La voy a copiar dentro de las comillas. Y ya tendría mi primera expresión en XPath. Ahora voy a obtener los títulos de los libros. La lógica entonces es esta. Cada vez que vaya dando clic dentro de uno de estos links me va a desplegar el listado de todos los libros. Y de esto me quiero llevar, como es un ejercicio simple, solo me voy a llevar el título de este libro. Entonces, para no demorarnos mucho, yo voy a escribir ya esta lógica, te invito a que la hagas y vamos a continuar. Una vez que ya escribí entonces cómo obtener los títulos y el precio de cada una de las etiquetas que quiero, voy a empezar entonces ya a generar la petición para que me entregue el servidor la información de cada una de las páginas web. Voy entonces a hacer el requerimiento o el request en este caso. Y para eso voy a utilizar justamente la librería que acabamos de importar, que es request. Request entonces me va a devolver una respuesta y un objeto de HTTP, que es justo lo que estoy tratando de obtener. Y para eso voy a declarar una variable que se va a llamar r. Y voy a llamar al método request. Y de request voy a tener un get. Y al get le voy a pasar la URL padre, que es donde voy a encontrar primero la lógica de los links de categoría. Si quiero imprimir esto, simplemente le voy a hacer un print y quiero que me devuelva el status code de la respuesta del servidor, que en este caso es 200. Decíamos que 200 entonces es el valor que estoy buscando cuando hago una petición a una página web. Porque de devolverte otro valor no abarcamos dentro de este video, pero hay formas en las que tú puedes ir engañando al servidor para que te devuelva una respuesta favorable en el caso de que no te devuelva un status 2. Una vez que la respuesta entonces ha sido la correcta, la que necesito, voy en cambio a generar el home o la página inicial donde voy a encontrar los primeros elementos que van a ser los links.
Y para poder hacer obtener eso, le voy a pasar un método que se llama content. Y a ese método le voy a hacer una decodificación, porque lo que estoy en este momento obteniendo es todo el texto de esta respuesta que me generó, que me está entregando el HTML. A ese HTML yo necesito hacerle un decode para que no vaya a tener problemas en el caso de que existan caracteres especiales como ñes o con tildes o con valores propios del español. Entonces para eso le voy a mandar una codificación en UTF-8. Una vez que he generado entonces ya la variable, voy en cambio a hacer el parser, que va a hacer de ese HTML que ya tengo decodificado acá, lo voy a convertir en una cadena de texto para sobre esa cadena de texto aplicar mi expresión expat. Y para poder generarlo voy a utilizar el método HTML, que justamente es la librería que importamos. Y a eso le voy a llamar el método fromString y le voy a pasar la variable home, que es la que generamos. Hasta aquí parece todo va bien, no tengo ningún typo, ningún error. Y voy a generar entonces ya la variable categorías URL, que es justamente lo que quiero obtener con esta expresión expat de acá arriba. Ahora ya con el parser entonces puedo aplicarle .expat, que es justo la librería que igual mandamos a llamar con el LXML, y aquí va a recibir justamente la expresión o el expat que estoy tratando de generar. Voy a imprimirla para ver qué es lo que contiene. Print categorías URL. Y como puedes ver, justamente estoy obteniendo cada una de las categorías que necesito o las URL de categorías que estaba buscando. Hasta aquí todo va bien. Hemos recibido entonces o estamos encontrando justamente lo que quería encontrar. Y cada uno de estos links entonces es la página que de la cual voy a ir extrayendo títulos y precios. Ahora, si te fijas bien, las URLs que estoy obteniendo están incompletas, no empiezan con el http www.algo, no tienen esa característica, por ende esto no se podría considerar como una URL válida. Entonces aparentemente no me sirve, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Pues necesito generar una concatenación con algo que vamos a llamar root, que va a ser la ruta o la parte inicial de esta URL para complementarla. Entonces puedo regresar acá, voy a cerrar la consola, damos clic sobre una de las categorías y vemos que se conforma de la siguiente forma. Yo tengo en este momento desde catálogo, si le puedes ver tengo desde ahí, y me falta lo que antecede a esa dirección, es decir, desde este slash hasta el https. Voy a copiarme solo esa parte y voy a generar una variable que se va a llamar root URL. Y esa root URL la voy a concatenar con el resto de la cadena que tengo ya acá generada. Entonces lo único que voy a hacer es un listado por comprehension para poder justamente realizar esa concatenación. Entonces voy a decir que root URL va a ser concatenada con x for x en cada una de las categorías URLs que acabé de generar. Entonces para saber si todo fue bien, la voy a volver a imprimir y ahí ya tendría complementados todas las URLs tal cual corresponde. Vamos a testear entonces cada una de las expresiones del expat que escribimos para título y para precios. Vamos a llevarnos exactamente este mismo código, salvo que ya no vamos a imprimirlo de esta forma. Y lo único que me interesa es esto. Ejecutamos, volvemos a pegar. Y en este caso, en vez de pasarle el URL padre, voy a hacer el request sobre cada uno de los links de categorías que me acaba de generar. Que significa que es esta variable URL de acá. Categorías URL. Voy a llevarme nada más una. Le coloco 0 para referenciar a la primera. Vuelvo a generar el content decode, el parser, y aquí en vez de que se llame categorías voy a llamarle títulos book.
y le voy a pasar esta expresión regular que fue la que escribimos justamente para los títulos. Hago un print y voy a ver qué es lo que me devuelve títulos book. En este caso me acaba de devolver un error porque me dice que título no está definido y es que simplemente no habíamos ejecutado la celda de acá arriba. La volvimos a ejecutar y ya se resolvió. Entonces me está justamente devolviendo los títulos. Si es que cambio aquí el índice, por ejemplo, debería seguir funcionando y los nombres deberían seguir cambiando dependiendo del link al que estoy apuntando. Entonces puedes ver, es justamente lo que necesitaba. Ahora voy a testear también el contenido del precio, que en este caso voy a definirla como precios. Y esto va a ser igual al parser, va a seguir siendo el parser el mismo. Y voy a seguir utilizando expat, salvo que en esta ocasión voy a llevarme esta variable de acá que la denominamos precios. Puedo imprimir aquí mismo precios, aunque me va a ocasionar un problema porque estoy llamando a dos variables de la misma forma, así que le voy a poner PRS y aquí voy a imprimir justamente eso. Y puedes ver que acá ya me genera también un listado con todos los precios de los libros. Entonces hasta aquí todo está funcionando. Ahora, una vez que ya testeamos que justo nuestras expresiones en expat están trayendo lo que necesitamos, ya podemos empezar a escribir funciones para poder facilitar esta obtención de los datos. Entonces vamos a escribir por acá un título que se va a llamar generar funciones de scrapper, que van a ser funciones bastante simples. Y lo que voy a hacer entonces es hacer una definición y voy a llamar a una función getURLs que va a recibir la URL padre. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero voy a necesitar pasarle el root. Recuerda que tuvimos un problema generando los links. Para evitar que nos ocurra ese mismo problema dentro de la función, entonces me voy a llevar este root URL y la voy a definir aquí dentro de la función. Y prácticamente lo que podemos hacer es simplemente ir copiando estos valores. Puedo copiar entonces todos estos pasos, que es prácticamente exactamente lo mismo que quiero que haga mi función. Simplemente verificando que tenga la indentación adecuada. Y aquí al final vamos a hacer un return de categorías URL para que me retorne este listado de todos los links que voy a seguir utilizando para mi scrapper. Entonces con esto ya tendría definida getURLs. Y por acá lo único que me falta es ponerle dentro de contexto la expresión expat, que la escribimos en la parte superior, que la vamos a pegar aquí. 1, 2, 3. Puedo ejecutar, como ves no hubo ningún problema. Y ahora voy a definir la siguiente función, que se va a llamar parser content. Y esta va a recibir en cambio cada uno de los URLs que me va a lanzar esta función de acá. Para que no la compliquemos mucho, vamos a utilizar simplemente una URL y luego la vamos a recorrer o lo vamos a entregar con un ciclo for. El argumento que va a recibir entonces es la URL, y esa URL la vamos a ir obteniendo de categorías URL, que va a ser cada una de las categorías que fuimos viendo dentro de la página web. Y la lógica que quiero implementar dentro de esto es prácticamente lo mismo que hicimos aquí, y como ya lo tenemos escrito, simplemente lo vamos a copiar. Salvo que en este caso vamos a ir colocando todo esto que nos va a ir haciendo la extracción, que van a ser los títulos del libro, dentro de un diccionario.
para eso vamos a generar un contenido dic que va a estar inicializado con un diccionario vacío. Lo siguiente entonces va a ser nuevamente hacer el request. ¿Y de qué cosa? Nuevamente del URL que va a recibir del argumento. Nos va a generar el hump para hacer el decode. Lo vamos a parsear para convertirlo dentro de un string. Y ahí vamos a empezar a obtener cada uno de los datos que necesitamos de cada una de estas URLs, que va a ser el título y el precio de cada libro. Entonces aquí voy a poner un if para que solo si es que me devuelve este R, es un status code igual a 200, pueda pasar al siguiente paso. Esto con el fin de asegurarnos de alguna manera, a pesar de que no se podría llamar un código defensivo, pero para poder de alguna manera controlar esta petición, lo vamos a decir que en el rato que sea 200, entonces va a empezar a hacer este parser con el título y me va a empezar a rellenar el diccionario. Entonces, una vez que ya tengo el if, empecemos a rellenar el diccionario. Lo primero sería entonces traernos las expresiones que ya escribimos, que en este caso va a ser el título. La copiamos, pegamos acá. Y lo siguiente va a ser hacer el parser, que justamente lo vamos a generar dentro de títulos libros. Y este títulos libros le vamos a entregar al contenido o al diccionario que es el que acabamos de generar. Entonces lo vamos a llamar entre comillas book title. Y esto lo vamos a igualar a títulos book. Y estaría listo ahí nuestra primera parte. Esto lo podríamos comentar por aquí. Obtener títulos del libro. Lo siguiente va a ser en cambio obtener los precios. Para obtener los precios deberíamos también generar la misma lógica. Primero traemos nuestra expresión expat, que ya la definimos dentro de la variable precios. Simplemente la vamos a pegar acá. Y del precios vamos a hacer el parser pasándole la variable precios. Y esto a su vez lo vamos a guardar dentro del diccionario con un título que se llame precios libro. O para ser coherentes, book price. Esto lo vamos a igualar a qué cosa, al PRC, y de esta manera ya alimentaríamos nuestro diccionario para que nos pueda retornar al final. Vamos a hacer el return de contenido dic, y de esta forma entonces ya tendríamos el contenido dentro de un diccionario. Ese diccionario a la vez puede empezar a alimentar un data frame. Vamos a asegurarnos que ejecutamos ambas funciones. Y lo primero es que voy a generar una variable que se llame links entregar, que en este caso va a tomar nuestra función getURLs. Y me parece que la variable donde está el URL padre es justo ese. Podemos ejecutarlo. Y si vemos qué es lo que contiene links entregar, vemos que tiene 50 links. Esos 50 links en cambio los vamos a entregar a esta función que se va a llamar parser contenido. Y para entregarla dentro de ese parser contenido, vamos primero a guardar todo lo que nos va a ir consumiendo dentro de un listado que se va a llamar data. Y lo voy a recorrer con un ciclo for. ¿En qué cosa? En los links a entregar, que es justo lo que me interesa poder ir obteniendo de cada uno. Voy entonces a hacer un data.append. ¿De qué? De cada uno de los valores que me va a ir entregando la función parser content, que es la función que escribimos acá arriba, y esa va a ir recibiendo cada uno de los links que me va a ir entregando de acá. Ahora, para que esto sea como que un poco más visual, vamos a hacer un index. Y esto lo vamos a hacer con un enumerate,
que va a recibir los links y me va a ir generando cada uno de los dígitos conforme se va consumiendo cada índice. Para que podamos ver qué es lo que está sucediendo, entonces voy a decir que haga un print de un f que va a contener el texto se está scrapeando la pag número, y aquí vamos a colocar el índice, que es justamente lo que acabamos de generar, y ahí va a empezar a pasar a cada uno de los links que son los que quiero obtener los datos. Podemos ejecutar esto ya y empieza a hacer justamente el scraper de los contenidos que estamos tratando de obtener. Se está... ya, listo, se ha terminado. Llega hasta la 49, recuerda que se cuenta desde 0, entonces obviamente están las 50 páginas. Ahora ya puedo imprimir data, puedo ver qué es lo que contiene data. Y data va a contener justamente varios diccionarios enlistados que contienen los datos de cada una de las páginas, que me está jalando los títulos y los precios de cada uno de esos libros. Ahora necesito convertir esto en un data frame y lo vamos a generar acá. Vamos entonces a escribir una celda markdown y lo vamos a llamar generar data frame. ¿Cómo vamos a generar este data frame? Pues para eso importamos justamente la librería pandas, que ya le tenemos acá lista. Y para cada uno de los diccionarios necesito convertirlo primero en un data frame a cada diccionario, y luego cada uno de esos diccionarios irlos concatenando uno debajo de otro. Para eso vamos a declarar entonces una variable que se va a llamar df, y voy a llamar al método dataframe de pandas. Lo voy a declarar vacío y acto seguido voy a generar un nuevo ciclo for, pero este ciclo for va a recorrer data, que es donde están contenidos mis diccionarios, y lo primero va a ser definir o más bien ir generando un data frame de cada uno de estos diccionarios. Recuerda que es varios diccionarios en un listado, entonces cada diccionario de por sí es un data frame, ya que está conteniendo una columna que es el título del libro y otra columna que es el precio del libro. Entonces pongámosle aquí df1, y este df1 entonces es el que me va a ayudar a generar los data frames. ¿De qué cosa? De cada uno de los diccionarios, que es lo que me va a ir iterando. Y lo siguiente en cambio va a ser poblar el data frame vacío que ya teníamos, y eso lo vamos a hacer con un pd.concat. El concat entonces en este caso va a recibir un listado, que primero va a ser el df vacío, y como segundo argumento va a recibir el df1, que es el otro data frame que vamos generando con cada uno de los valores de diccionario. Si le ejecuto me acaba de generar un error, es porque está mal escrito concat, no es mayúscula, es todo minúsculas. Y ya puedo llamar al df. Como puedes ver, ya tengo un listado de libros y valores. Puedo ir inspeccionando esto con dftails para en cambio traer los valores finales. Y puedo hacer un df.shape para en cambio ver la extensión. Entonces tengo 517 filas por 2 columnas, que es justamente lo que queríamos hacer. Entonces de esta forma hemos utilizado una técnica de web scraping para poder generar un data frame, algo muy simple, un título y un precio de cada uno de estos libros. En el siguiente ejemplo que vamos a ver con Beautiful Soup, en cambio vamos a llevarnos también la imagen y vamos a ingresar en cada uno de estos objetos y llevarnos también la descripción del producto. Así que vamos a la siguiente parte de este tutorial, en donde vamos a ver Beautiful Soup y Request. Ahora vamos a empezar con Request y Beautiful Soup. Como hace un momento veías dentro del primer ejemplo que manejamos, tenemos un status code que prácticamente es la respuesta del servidor cuando hacemos una petición.
¿A qué me refiero con esto? Regresando a la analogía de la llamada de teléfono, es que efectivamente la página web que estás requiriendo te acaba de dar una respuesta. Ahora, esa respuesta va a depender de ese código que estamos devolviendo. Al principio entonces veías que yo tenía un estatus de COD 200. Si es que entramos a la documentación, que es justamente el link que te acabo de dejar, vas a ver que la respuesta cuando tiene un estatus de 200 a 299 tiene como respuesta satisfactoria. Vas a tener otro tipo de respuestas dependiendo del caso o a la página a la que le estés apuntando. Cada página va a tener su nivel de seguridad para tratar de evitar la extracción de información. Aquí vale aclarar que hacer scrapping no significa que estás hackeando absolutamente nada. Es como que estás ingresando a una página web nada más, de una manera común y corriente, salvo que lo estás haciendo desde una petición a través de Python. Pero no significa que estás hackeando absolutamente nada. Nada tiene que ver esos términos con web scrapping, así que no veo la confusión. En algunas ocasiones lo he escuchado. Pero regresando al tema de los estatus, pues este es el estatus que siempre vamos a buscar obtener de las páginas a las que estamos apuntando. Si es que retorna un estatus diferente a esto, va a ser posiblemente porque en este caso, por ejemplo, errores de los clientes significa que el servidor, al servidor llegó la petición, pero el servidor se niega a entregarte información, ya que tal vez tiene alguna especie de configuración o validación que hace que la cabecera se detecte como que le estás enviando una petición a través de Python, entonces te rechaza, o a través de tal vez algún otro framework, alguna aplicación que hace web scrapping. Hay técnicas para poder salvar esto. Si es que me ayudas a compartir este video, pues luego podemos hacer un video más avanzado justamente tratando de o utilizando las técnicas que se pueden aplicar para poder evadir este tipo de errores. Sin embargo, te invito a que igual verifiques la documentación. Es muy importante siempre leer la documentación. La siguiente biblioteca que vamos a utilizar va a ser Beautiful Soup. Previo a que la expliquemos un poco, igual vamos a iniciar con la consola y vamos a realizar la instalación de esta biblioteca que la vas a llamar como pip bs4. Pip install bs4. En mi caso yo ya la tengo instalada, es por eso que me devuelve que ya ha sido satisfecho el requerimiento. En tu caso tal vez se demore un poco más. Es todo el paso que tienes que hacer. Igual vas a tener acá la documentación. Puedes ingresar a ella y vas a poder encontrar un sinnúmero de técnicas para los selectores y demás, que los vamos a ver superficialmente dentro de este video. Vamos a cerrar. Y el ejemplo que vamos a manejar en este caso entonces va a ser, nuevamente vamos a utilizar el Book2Scrap. Y vamos a llevarnos en cambio esta vez cada uno de los links que conecta a este libro. Es decir, vamos a hacer algo parecido a que damos clic en este link, ingresamos a esta página que es el libro. Y de acá nos vamos a llevar el título, el precio, el stock, la imagen y la descripción de este producto, de tal manera que podamos hacer un catálogo. Vamos a empezar por importar nuestras librerías. Nuevamente, en el apartado anterior ya hicimos la instalación de Request. También vamos a importar la librería que acabamos de instalar, que es BS4. Y de BS4 vamos a importar Beautiful Soup. Y también vamos a traer una nueva librería, que es una de las que te comentaba que ya vienen instaladas por defecto, que nos va a ayudar en cambio a parsear los URLs para resolver el problema inicial que tuvimos de que el URL no llegaba completo. Eso lo vamos a poder hacer mediante el método URLJoin de esta librería justamente. Y por último vamos a importar pandas, que me va a servir para generar el data frame. Empecemos entonces por definir la URL inicial. Y nuevamente nos vamos a llevar la URL del home, verificando que estemos en la URL principal, el main, de todo este catálogo de libros. Lo copiamos, lo llevamos acá.
y ya lo tenemos acá argumentado. Entonces nuevamente voy a hacer un request en este caso, y este request lo vamos a hacer de la URL inicial, nuevamente utilizando el método get, y le pasamos la URL inicial. Entonces si yo quiero ver cuál es el estatus que me devuelve, puedo hacer un r.status_code y vas a ver que me devuelve un status code 200. Ahora, si yo quiero ver qué es lo que contiene la información que le estoy pasando como usuario, puedo utilizar el método header. Entonces, esta es la información del servidor donde está alojada la página a la que estábamos consultando. Ahora, una vez que ya tenemos entonces el requerimiento, sabemos que el estatus es el correcto. Recuerda, para verificar el estatus utilizamos el método status_code, ya lo tenemos. Ahora vamos a generar el texto o el texto plano de esta respuesta que hemos recibido. Para eso nos va a servir entonces la biblioteca Beautiful Soup. Vamos a llamar a esta biblioteca y va a recibir la respuesta que tiene un status 200 convertida en un texto. Por eso entonces llamamos a la función text y le pasamos la respuesta. Y adicional de esto, va a recibir un método o una forma en la que va a hacer este parseo o la identificación de las etiquetas. En nuestro caso vamos a utilizar LXML. Si yo ingreso dentro de, o si imprimo más bien este Beautiful, vas a ver que ya tengo todo el HTML de la página web. No me interesa por el momento verificar ese texto, así que lo voy a quitar. Pero ya tenemos entonces cada una de las etiquetas HTML. Ahora, en el Notion, como veías, yo voy a tener estos métodos de parseo, que es justamente el que te acababa de mencionar. En este caso vamos a utilizar LXML, pero tienes otros métodos que van a depender del escenario en el que te encuentres. Podrías optar por uno o por otro. Los métodos más comunes que vamos a tener dentro de Beautiful Soup entonces van a ser find, que me va a devolver la primera aparición de una etiqueta que esté buscando, y solo una. Si es que no encuentra nada, me va a devolver un no want. Esto es muy importante para que hagas el tratamiento de errores en el momento que estás scrapeando. Y el otro método también que es muy habitual que vas a encontrar es find all, que en cambio me va a devolver una lista de todos los valores que logre identificar con la etiqueta y los atributos que le pasemos. La manera en la que obtenemos la información de las etiquetas en Beautiful Soup es buscando la etiqueta, y si es que quieres quedarte solo con el texto, puedes mandar get text, o si quieres quedarte con el atributo, que sería una URL o un source dependiendo del caso, puedes utilizar simplemente get y pasarle el atributo con el que te quieres quedar. Acá está el link que es justo con el que estamos trabajando. Y vamos a empezar entonces, igual que en la lógica del primer ejemplo, necesitamos obtener cada uno de los links de estos libros. Entonces lo que vamos a hacer es buscar dónde está este link, porque es el link que nos va a servir para poder ingresar en cada una de las páginas. Y a continuación vamos a ir avanzando en cada una en cambio de todos estos contenedores. Como puedes ver aquí, estoy en la página 1 de 50 y voy a ir haciendo clic sobre este botón Next para poder ir entrando a cada uno en cambio de los valores que siguen conteniendo los links de cada uno de estos libros. Igual que trabajamos con XPath, entonces vamos primero a identificar dónde está esta etiqueta. Si doy clic con el selector de elementos, entonces vas a poder ver que esta etiqueta se encuentra dentro de un H3 y a la vez dentro de ese H3 tenemos un atributo A que justamente contiene el link que yo necesito para poder ingresar dentro de toda la información del libro. Regresamos entonces dentro del Scrapper y vamos a utilizar una de los métodos que vimos inicialmente. En este caso nos conviene utilizar find all porque vamos a hacer un listado de todos los links en cada hoja que aparece, de tal manera que vamos a generar una lista con todos los links que a la vez se va a guardar dentro de otra lista para cada una de las páginas que me va a ir resolviendo. Entonces, sobre esta sopa, que ya es la que generamos, vamos a hacer un find all y le vamos a pasar la etiqueta que identificamos acá, que es el H3. En este ejemplo yo no tengo ningún atributo,
Así que lo único que voy a hacer es justamente obtener en cambio el atributo de la URL de cada uno de los ítems. Ahora, fíjate lo que va a pasar acá. Cuando trato de aplicar el método get sobre un find_all, me devuelve que el atributo get no puede ser admisible sobre elementos de tipo list. Debería llamar a un método find. Si lo hago nuevamente sobre find, en cambio no me devuelve absolutamente nada. Ya, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque find_all, como te comentaba, me está devolviendo un listado, y ese listado es el que está encontrando dentro de toda la página web, que en este momento es el home. Entonces yo tengo que ser un poco más específico y poder, por ejemplo, decirle dónde está esta etiqueta, porque si no le digo dónde está la etiqueta, como puedes ver por acá me acaba de traer un montón de URLs. Está bien, son H3, pero puede ser que por ahí está algo que a mí no me es de utilidad. Entonces necesito ser un poco más específico para saber que estoy llevándome exactamente lo que necesito. Y lo que podemos hacer es, como ves, cuando paso por acá hay un contenedor de todos estos atributos. Y ese contenedor es justamente una etiqueta superior, que es el product pod, o está dentro de una etiqueta article que tiene una clase product pod. Entonces yo me puedo valer de este atributo para decirle que me va a tomar solo cuando encuentre este atributo de article, que es el contenedor de cada uno de estos ítems, para poder tener un alcance mucho más específico. Entonces primero vamos a ser específicos y vamos a tratar de conseguir cada uno de esos articles que está aquí dentro de esta etiqueta y con esta clase. Entonces me copio la clase y vamos a declarar este valor como ahora sí, como un find_all. ¿Qué es lo que le voy a decir entonces? Necesito ubicar esta etiqueta y vamos a utilizar un atributo de clase que va a ser igual al valor que nos acabamos de copiar, que se me fue. Si nuevamente imprimo todo esto, entonces ahora sí ya tengo solo el artículo o este ítem de aquí. Y dentro de este artículo voy a irme a buscar este URL, que es el que me va a dar chance de ingresar a cada uno de los libros. Una vez entonces que ya tenemos este listado de todos esos artículos de una página, vamos a guardarlo en una lista article. Todo esto, que es justamente en cambio sobre lo que voy a querer iterar para poder conseguir cada una de las URLs. Una vez que ya tenemos entonces el listado de todos los artículos, voy a generarme entonces los links de los libros. Y en este caso lo que voy a hacer es iterar sobre cada uno de los elementos de la lista que me generó arriba. Y sobre esta lista voy a ir buscando la etiqueta H3. ¿Por qué voy a buscar H3? Pues si regresamos al inspector de elementos, si le doy clic aquí, vas a ver que el link o de este hipervínculo está dentro de la etiqueta H3. Y dentro de ese H3 tenemos una etiqueta A que tiene justamente el atributo que necesito. Entonces primero vamos a buscar el H3 y una vez que obtenemos el H3 podemos aplicar nuevamente un find y buscar la etiqueta A, y dentro de la etiqueta A vamos a llevarnos simplemente el atributo href. Esto entonces lo voy a hacer para cada uno de los elementos de la lista de artículos. Y si es que imprimimos links libros, vas a ver que ya me quedo con cada uno de los links que están contenidos dentro de este hipervínculo. Ahora, si te fijas, nos pasa lo mismo que en el ejemplo inicial, que las URLs vienen incompletas. Para eso justamente vamos a utilizar la librería que importamos, que va a ser yourParts, con el método yourJoin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a parsear esos links y vamos a definir una variable con este link, que es el link inicial, y lo que nos va a ayudar a hacer esta librería yourJoin es generar una URL completa a partir de la URL raíz. Entonces voy a generar una nueva variable que se va a llamar URLroot, que se va a encargar específicamente de hacerme este arreglo de las URLs.
Entonces nuevamente yo puedo generar acá, y lo voy a hacer con un comprehension. Recuerda que links libros en este momento es una variable, un listado de URLs. Y lo que quiero hacer es pasarle cada uno de estos links y hacer que los vaya completando de manera automática, de tal forma que no tengamos que hacer la concatenación que hicimos en el ejemplo inicial, sino que esto es una solución más elegante para que tú igualmente la tengas en cuenta. Entonces voy a llamar a your_join y primero le voy a pasar el URL root, que es en base al cual me va a hacer el autocompletado. Entonces lo llamamos URL root. Y le voy a pasar el link que es el que viene de cada uno de los libros. Nuevamente podemos imprimir esto. Tenemos un error. ¿Cómo se llama? URL root. Ah, sí. Nunca la ejecutamos. Nuevamente regresamos. Y ya están completadas todas las URLs. Entonces este método me ayuda muchísimo para ir completando de manera automática los links cuando ocurre esto de que no está completo. Siempre y cuando le pases la raíz de la página web, porque por lo general los URLs se complementan de esa forma. Ya tenemos entonces la lógica para poder extraer cada uno de los links. Vamos a generar una función que nos va a ayudar a resolver justamente este problema de manera más sencilla. Entonces declaremos la función y esta va a ser función de obtener links y la vamos a definir como getURL items. ¿Qué es lo que va a recibir? Como te fijaste en el ejemplo, vamos a necesitar ingresar, antes de empezar a ingresar en cada uno de los ítems, vamos a empezar a ingresar en cada una de las páginas. Entonces voy primero a necesitar generar un request y un sub de cada una de estas páginas para que pueda ir obteniendo cada uno de los links. Eso lo vamos a realizar mediante un bucle while. Pero lo que me interesa dejar como argumentos de esta función es que va a recibir una sopa, lo vamos a llamar así. Va a recibir la URL, que es la URL de cada página. Y dentro de esta función ya vamos a poder mandar los métodos que fueron los que generamos en la parte de arriba. Entonces primero vamos a listar los artículos, es decir, cada uno de los ítems dentro de la página. Luego vamos a poder hacer obtener cada uno de los links de los libros. Y cuando ya tengamos los links de los libros, vamos a poder generar cada uno en cambio de los links completos o ya solucionados para que no nos vaya a generar ningún problema cuando empecemos a ingresar en cada una de las páginas. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Pues vamos a retornar esta última variable o este último listado que es el que nos va a quedar. Lo que le vamos a mandar como una variable dentro de esta instancia es el URL root, para que este URL root no vaya variando o no vaya a cambiar cuando vayamos haciendo el scrap. Definimos la función entonces y está listo. Una vez que ya tenemos entonces la función con la que vamos a ir obteniendo cada uno de los links, ahora en cambio lo que me interesa es acumular cada uno de los links y ir iterando sobre cada una de las páginas para ir llevándome todos los links de cada uno de los ítems que son los que vamos a ir scrapeando. Vamos entonces a declarar una lista que se va a llamar links items y la vamos a generar vacía inicialmente. Como vamos a utilizar un ciclo while, voy a declarar un inicializador y voy a empezar escribiendo mi ciclo. Entonces voy a decirle si es que es menor que 50. ¿Por qué 50? Porque aparentemente son 50 páginas de acá. Esto lo podemos hacer dinámico, pero como es un ejemplo básico y son 50, ya sabemos que son 50. Entonces no hace falta que nos hagamos algo un poco más complejo, al menos por el momento. Declaremos de paso el inicializador para que se vaya haciendo el incremento de uno en uno.
Voy a empezar entonces primero generando el request, porque según nuestra función necesitamos pasarle ya una sopa a la función para que vaya haciendo su trabajo de ir obteniendo cada uno de los links. Entonces voy a decirle que esta variable se va a llamar r de el request de cada página, sería más bien una rpag, para que vaya obteniendo la respuesta de cada URL de cada página que vamos a ir solicitando. Entonces le vamos a decir request.get de qué cosa, del URL inicial, que es el que vamos a ir sobreescribiendo en cada iteración de este ciclo. Voy a generar también la sopa de cada página, que en cambio va a ser nuevamente un beautiful soup, y le vamos a pasar el rpag convertido en texto con el método lxml. Una vez que ya tengo la sopa, entonces ahora sí ya puedo declarar esta función y le vamos a llamar links a esta variable que va a recibir la función, y aquí va a recibir ya la sopa y va a recibir la URL inicial, que es la que nos interesa ir escribiendo, sobreescribiendo. ¿Cómo vamos a hacer esa sobreescritura? Vamos a valernos igual de un método de beautiful soup que se llama select. Entonces voy a llamar a esto next a. ¿Por qué la voy a llamar de esa manera? Vamos nuevamente a la página, vamos a hacer F12, tomamos el selector y nos colocamos sobre la etiqueta. Entonces cuando yo le dé clic en este botón next, va a ir a la siguiente página, y la siguiente página va a tomar una nueva URL. La lógica va a ser que esta etiqueta li tiene una clase next, y sobre esa etiqueta next yo tengo una URL que es la que me interesa alcanzar. Como puedes ver acá, si es que yo le doy clic en este momento, se va a ir a la URL con la página 2. Pero en este momento yo estoy en la URL base. Entonces con este método de beautiful, que es select, yo voy a poder justamente generar esa lógica. Entonces le voy a aplicar el método select y le voy a pasar esa etiqueta con el atributo, que es el que acabamos de ver dentro de la página. Nuevamente, ¿cuál es? Seleccionamos, es la etiqueta li y tiene un atributo next. Voy a escribirlo exactamente así, pero en este caso voy a utilizar esta nomenclatura, que significa que va a seleccionar esta etiqueta, específicamente esta etiqueta con este atributo. ¿Y qué es lo que le voy a decir? Que una vez que se la selecciona, busque la siguiente. Quiere decir, voy a darle clic acá, selecciona esta URL va a cambiar, llega a la siguiente iteración, nuevamente vuelve a arrancar este select. Para que no nos vaya a saltar un error, entonces vamos a envolver esto dentro de un if. ¿Y qué es lo que le voy a decir? Si es que ya no hay un next a, o sea, ya no hay un siguiente next, o quizás ni siquiera existe. Si no existe esto, entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me detenga este bucle. Un, dos, tres. Si es que esto llega a pasar, si es que continúa, es decir, si es que sigo encontrando más páginas sobre las que pueda ir navegando, entonces voy a hacer que me sobrescriba nuevamente la URL inicial. Y nuevamente voy a utilizar mi URL join. ¿Por qué? Porque puede ser que la siguiente página me devuelva el URL incompleto y el ciclo ya va a dejar de funcionar. Nuevamente entonces le paso el URL inicial y le voy a decir que empiece. Este método me va a devolver un listado, entonces en este rato el listado va a tener un solo elemento y va a ser el 0. O sea, un solo link que va a ser la página principal, pero como va a ir iterando, cada vez que vaya haciendo una iteración va a ir cambiando el link. Entonces de cada uno de esos links voy a irme quedando con todos los atributos href. Una vez que ya tengo esto, entonces ya puedo ir rellenando mi listado de todos los links que me va a ir devolviendo. Hago un append entonces de qué cosa,
¿qué es lo que con lo que me quiero quedar? Va a ser con este links de acá, que es justamente el que me va a ir devolviendo la función que definimos en la parte superior. Como esto me va a devolver un listado, entonces voy a empezar a generar una lista con listas de cada uno de los links que me va a ir generando. Para que sea un poco más visual, vamos a generar aquí un print con fstring y le voy a decir que estoy en la página y vamos a devolver la URL inicial para que nos vaya marcando cada una de las iteraciones y el número de la página en la que voy a irme colocando. Entonces esto ya está listo, lo podemos mandar a ejecutar y ahí está. Ahí puedes ir viendo que va ingresando en cada página y ahí me las va numerando, y esto lo va a hacer 50, bueno, hasta el número de iteraciones que tú le mandes. En este caso ya sabíamos que eran 50. Listo, entonces ha terminado de hacer el scrapper de cada una de las páginas y veamos qué es lo que tenemos dentro de los links ítems. Dentro de los links ítems, entonces ya tenemos todos los URLs de cada uno de los libros que están en cada una de las páginas. Si yo le aplico un len, vas a ver que me acaba de devolver 49 elementos, pero cada uno de esos elementos tiene dentro de sí muchos más elementos, que es los que vamos a ir obteniendo. Entonces, si me quedo simplemente con uno de los elementos del listado, que en este caso es 0, puedes ver que dentro de él tengo otras URLs que corresponden a todas las URLs de cada iteración que me fue trayendo. Vamos entonces a adelgazar esta lista mediante un ciclo for y vamos a hacer una lista de links, o más bien un list scrapper, porque estos son los links que vamos a utilizar para empezar y hacer el scrapeo de cada uno de los contenidos. Entonces vamos a ir for i in links items, que es donde en este momento tenemos los listados de las listas. Y nuevamente vamos a llamar otro ciclo for. En esta vez le vamos a pasar la i. Y vamos a ir haciendo un append de lista a scrapear de cada uno de los links. Si imprimimos este listado, entonces ya tenemos cada uno de los links en una lista sencilla o una lista adelgazada, que le llaman. Nuevamente puedo hacer un len y puedes ver que tengo 980 links listos para ser scrapeados. Ahora, lo siguiente en cambio es que vamos a ingresar dentro de cada uno de estos ítems y nos vamos a llevar los atributos. Vamos a elegir el light o el título, perdón, el precio, el stock, la descripción, y también nos vamos a llevar la imagen. Para empezar en cambio a hacer este scrapeo de cada uno de los atributos, vamos en cambio a generar, nos vamos a quedar con uno solo de estos URLs, que son los que tenemos dentro de la lista de scrapper, y vamos a llamar esa variable 1. Y nos vamos a quedar con el primer elemento, que en este caso va a ser el índice 0. Imprimimos esto y vas a ver que nos estamos quedando con la respuesta de uno solo de los libros. Voy a llamar a esto r_item. Y nuevamente voy a hacer un request, pero en cambio a cada una de las páginas que son las que van a contener los artículos. Entonces simplemente llamamos a request.get y le pasamos el atributo 1. Y a su vez voy a generar una sopa que me va a permitir ya poder empezar a hacer el scrapper. Otra vez, como habrás adivinado, es con Beautiful Soup, pero en este caso le voy a pasar el URL item. Nuevamente voy a regresar solo el texto y el método para parsear va a ser lxml. Podemos ejecutar esto, perfecto. Vemos que la respuesta del ítem sea exactamente la que necesitamos, que en este caso es 200. Estamos muy bien. Vamos entonces a empezar por el título. Nuevamente podemos dar aquí clic F12, el selector, nos dirigimos acá
y vas a ver que este título está dentro de una etiqueta H1. Si lo visualizamos, parece ser que esta es la única etiqueta H1 que podríamos estar obteniendo dentro de la página del libro, por lo que podríamos simplemente sujetarnos de esta ancla, de esta etiqueta que sería el H1. Vamos entonces a buscar esa etiqueta, la etiqueta H3, y para eso vamos a utilizar un método find. Entonces llamamos al sub, que en este caso es el s-item, y sobre esto vamos a aplicar el método find. Le pasamos entonces la etiqueta H3 y aquí vamos a quedarnos, o con lo que deseamos quedarnos es justamente con el texto. Entonces le vamos a pasar el getText y lo podemos ejecutar de esa manera. Nos acaba de devolver un error, ¿ves? Porque la etiqueta realmente es una etiqueta H1 y no una etiqueta H3. Lo resolvemos y como puedes ver ya tenemos acá el título del libro, que es el que estábamos tratando de obtener, que en este caso me devuelve la URL 0 o la primera URL del listado que nos acabamos de descargar. Esto está muy bien, entonces ya lo podemos igualar a una variable que podemos denominar título. Ahora hay un problema y recordarás que cuando estábamos trabajando con XPath aparecían unos símbolos algo parecido a esto. Estos son espacios o saltos de línea que tú estás teniendo dentro del HTML. Para poder evitar eso, en esta función getText, tú le puedes pasar un atributo que se llama strip. Y este atributo lo vas a poner como true, de tal manera que me va a eliminar los espacios del inicio y los espacios del final. Si nuevamente lo ejecuto, entonces el texto me quedaría limpio en el caso de que tú tuvieras algún espacio al inicio o al final de esta cadena de texto. Vamos entonces a dejar aquí un comentario, título del libro, que nos va a servir para identificarlo después. Y ahora vamos a ir a obtener el precio. Nuevamente regresamos a la página web, inspeccionamos dónde está esa etiqueta, está acá. Y puedes ver que tengo una etiqueta de tipo párrafo y tiene una clase price. De esta etiqueta y de este atributo es de donde yo me voy a tomar para poder hacer este llamado de este dato del precio. Nuevamente llamamos a nuestro sub. Voy a utilizar nuevamente find y le voy a pasar la etiqueta p y el atributo de tipo class, que es el que nos copiamos, que es price color. Lo ejecutamos y puedes ver que ya tengo por acá el precio. Entonces nuevamente, como lo que quiero obtenerme es simplemente el texto, puedo aplicar getText y ya me quedo con el precio de ese libro. Entonces lo voy a colocar igual dentro de una variable. Lo siguiente que vamos a obtener va a ser la descripción del libro. Seguimos navegando, clic acá y como puedes ver aquí tengo este texto y todo esto que es la descripción del libro dentro de una etiqueta P. Si es que despliego la etiqueta P, pues sí, efectivamente está aquí adentro. Ahora, esto es un problema porque si te fijas no tengo ningún atributo de donde sujetarme. Ahora, si es que quisiera alcanzar ese párrafo o esa etiqueta P, voy posiblemente a tener otros valores de ese mismo tipo antes de llegar al atributo de descripción. Y haríamos algo parecido a esto. Pero si hago algo parecido a esto, al parecer la primera etiqueta P que me encuentro es la del precio y no me sirve. Voy a tener que implementar otra lógica para esto. Voy a necesitar conseguirme una ancla que me ayude a identificar dónde está esta etiqueta P específicamente. Vamos a utilizar algo así como lo que hicimos en XPath, esta estructura de árbol, pero nos vamos a valer de este div y de este ID Product Description. Como puedes ver, el P prácticamente se convierte en una etiqueta hermana, es decir, están a la misma altura. El div no contiene el P, el div está a la misma altura del P. Entonces no puedo ingresar dentro del div y alcanzar el P, no, están a la misma altura. Pero el div, a diferencia de la etiqueta P, sí tiene un atributo o un ID que me sirve para identificar.
Y dentro de Beautiful Soup tenemos justamente una función que me permite alcanzar a una etiqueta hermana, es decir, que estén a la misma altura. Me voy a llevar entonces este ID para a partir de este ID tomarme un ancla y decirle la etiqueta que esté al lado de este ID es la que me quiero llevar. Nuevamente entonces escribimos ese ítem que es el sub y vamos a aplicar el método find, pero en esta vez voy a utilizar este div que está por acá y el atributo que le voy a pasar es de tipo ID. Imprimimos y puedes ver que ya tengo el ID. Esta es la que voy a utilizar de ancla para poder generar. Entonces le voy a llamar ancla de la descripción. Y no le voy a pasar ningún método porque no es esta la que yo quiero obtener el texto, sino de la etiqueta que está junto a este atributo div, que va a ser la etiqueta P. Entonces, una vez que ya tengo la etiqueta ancla, entonces lo que voy a necesitar es obtener la hermana, o sea, la etiqueta hermana, las que están juntas como habíamos visto. Y eso lo voy a hacer mediante un atributo que se llama find next sibling. ¿Y cuál es la etiqueta que quiero obtener? En este caso es una etiqueta P. Como puedes ver, cuando le paso entonces este atributo, ya estoy obteniendo la descripción del texto y es específicamente lo que quería obtener. Entonces, una vez que ya tenemos el texto, le podemos pasar nuevamente getText, declarar con esta clase strip. Y de esa manera ya nos quedamos simplemente con el contenido que nos compete, que es la descripción de cada uno de los libros. Esto ya estaría entonces, y esto se va a llamar texto descripción. Por último entonces vamos a obtener la imagen. Y acá es donde vamos a obtener la descripción de cada texto. Para obtener entonces la imagen, lo primero que vamos a hacer igual es que vamos a estar dentro de esta página que va a ser el producto. Y lo que necesitamos es llevarnos el atributo del source de cada una de las imágenes. En este caso vas a tener una clase que se llama itemActive y dentro de esta clase vas a tener la etiqueta img con el source, que es la etiqueta o el dato que nos interesa obtener. Entonces vamos primero a buscar ese atributo que es el que acabamos de verificar y vamos a llamar a ese ítem y vamos a aplicar un find igual que hemos estado haciendo, pero primero le vamos a pasar un div. Y sobre este div le vamos a pasar la clase que acabamos de verificar, que es el itemActive. Si es que verificamos qué es lo que contiene ahorita. Oh, se nos olvidó igualar esto. Ya tenemos justamente el div que contiene el img. Ahora puedo aplicar un nuevo find, pero esta vez quiero obtener la etiqueta img. Ahí ya estoy más específico, ya tengo la etiqueta A y de aquí necesitamos llevarnos el source nada más. Entonces, como recordarás, eso lo hacíamos con un get y esta vez en get le voy a pasar justo este atributo que es el que quiero. Y con eso ya me quedo con la URL que voy a necesitar de cada página para poderla de cada imagen, que es la que voy a necesitar para poderla luego incluir dentro del catálogo que estamos armando. Vamos a llamar a esta variable entonces rscimg, lo vamos a igualar. Nuevamente inspeccionamos esto para ver qué es lo que está devolviendo y como puedes ver, esta es una URL incompleta, no está bien formateada. Y para eso nuevamente vamos a utilizar URL joint. Voy a pasarle entonces el URL root, que es el que teníamos definido para poder hacer todo este proceso de completado de parse. Y le vamos a pasar el rc imagen, que es lo que estamos obteniendo de cada una de las imágenes. Volvemos a imprimir esto.
Y ya tenemos cada uno de los links. Ahora sobre esto podemos hacer ya un request.get y nos va a devolver una respuesta de tipo 200. Entonces está muy bien. Ya podemos obtener esta imagen. Si es que lo que queremos es simplemente quedarnos, por ejemplo, ya con el contenido, simplemente podríamos pasarle content. Y si lo que queremos es visualizar esta imagen, entonces vamos a tener primero que importar un método para desplegarla, que es con IPython displayed con una función que se llama image. Simplemente para que veamos de qué forma podemos solucionar eso, vamos a hacerlo. Vamos entonces from ipython.display. Vamos a importar image. Y si le aplicamos esta función image sobre esta respuesta que nos dio, ya tenemos cada una de las imágenes. En este caso estamos trayendo de la primera página. Ya. Esta sería una alternativa con la que puedes seguir obteniendo cada una de las imágenes que puedes irte encontrando, descargarlas con OS y ya podrías armar todo un repositorio con imágenes. Para nuestro caso nos vamos a quedar solo con esta URL porque lo que vamos a hacer es desplegar un HTML a partir del data frame que vamos a armar. Así que no vamos a utilizar esta librería, pero puedes utilizarla o conocerla de igual manera. Ahora, todo esto vamos a generar ya una función y la voy a generar yo acá. Esta función entonces que vamos a escribir va a tener la lógica que va a recibir cada uno de los links de estos 980 que acabamos de obtener y va a ir aplicando todos estos métodos para que podamos ir obteniendo la información que vamos requiriendo. Entonces la voy a empezar definiendo, se va a llamar scrapper book y va a recibir una URL que la vamos a ir iterando de cada una de las URLs que ya obtuvimos. Y lo primero que deberíamos hacer entonces es definir un content book que va a ser un diccionario donde vamos a ir acumulando, como lo hicimos en nuestro primer ejemplo, la información para poder empezar a generar un data frame. Voy entonces a escribir una respuesta que va a ser un request.get de cada una de estas URLs. Y voy a generar una sopa a partir de eso. Para no tener que estar escribiendo nuevamente esta variable, la vamos a llamar exactamente igual que como la llamamos arriba. Y aquí vamos a generar la sopa del R, que va a tener igual un método de parse LXML. La lógica que vamos a manejar entonces es cada uno de estos atributos que fueron ya los que tenemos identificados, los vamos a ir copiando acá adentro. Pero para asegurarnos de que vaya a tener una respuesta necesitamos envolverlos dentro de un if. Entonces vamos a escribir if existe título, entonces vas a empezar a poblarme el diccionario que fue el que definimos acá arriba. Vamos a llamar entonces este primer atributo título y esto va a ser igual a título. Vamos a especificar que en caso no encuentre ninguno de estos elementos dentro de cada uno de los scrappers que vamos haciendo, lo vamos a igualar a un no one, de tal manera que no me vaya a saltar un error por ahí en el caso de que no logre identificar este atributo o no logre obtener nada. De esta forma vamos a ir escribiendo el resto. Por último, voy a hacer entonces el retorno de todo este diccionario, que es el que nos interesa ir poblando.
Definimos entonces nuestra función y estaría lista. Ahora, para este ejemplo, me voy a quedar solo con una parte de las URLs que descargamos porque son 980 y se va a tardar bastante. Tengo una conexión a DSL, así que te podrás hacer una idea. Por ende, me voy a llevar esta variable de acá y me voy a quedar simplemente con 10 de estos links para poder hacer simplemente el test de esta función. Lo vamos a meter entonces dentro de un ciclo for y vamos a ir haciendo un scraper y poblando una lista. En este caso vamos a generar igual un índice y esto lo vamos a hacer enumerate de los listados a hacer el scraper. Entonces de igual manera voy a ir haciendo un print y le voy a decir en el print estás scrapeando la pack y ahí me va a devolver el id x que vendría a ser nuestro índice. Y lo siguiente es que vamos a poblar datos book generando un append y aquí vamos a pasarle nuestra función que va a ir haciendo su trabajo por cada link que le vayamos pasando. Entonces esto ya lo podemos ejecutar. Ya ha terminado las páginas de prueba, que es lo que quería hacer. Podemos imprimir entonces datos book. Y vas a ver que vamos a tener un diccionario con cada uno de los elementos de los libros, que es lo que nos está devolviendo la función de scraper. Esto ya lo podemos convertir en un DF catálogo, lo vamos a llamar así, y va a recibir nuevamente un pd.dataframe. En este caso es sencillo porque como ya tenemos un listado de diccionarios, entonces tenemos que hacer la concatenación que hicimos en el ejemplo inicial. Y listo, ya está acá entonces nuestro catálogo, está el título, el precio, la descripción y acá está la URL de la imagen. Ahora, tal vez te interesa mostrar la imagen que acabamos de obtener de cada una de las portadas del libro. Eso lo vamos a hacer, pero para generar esa imagen vamos a utilizar nuevamente nuestra librería IPython. Y de esta librería vamos a llamar al corte y vamos a llevarnos display. Pero no nos vamos a llevar esta vez image porque image nos servía para poder sacar los píxeles, que era el resultado del request, sacándole solo el content. En este caso voy a utilizar otro método que es HTML. Entonces necesito nuevamente convertir este link a una etiqueta HTML. Y para eso voy a definirme una función a la que le voy a llamar path.html y mg. Y va a recibir la URL de la imagen, que es la que quiero justamente transformar. ¿Dónde está esa URL? Pues es la URL de la imagen que ya tenemos dentro del data frame. Y le voy a pasar entonces la siguiente estructura. Es tal cual como harías una etiqueta HTML. Aquí lo voy a concatenar con la variable URL porque estoy armando nuevamente esa etiqueta image. Y le voy a pasar las dimensiones con las que quiero que esa imagen se me vaya a mostrar. En este caso prácticamente nos llevamos la imagen más grande. Podríamos habernos llevado la imagen de la página inicial, pero para que tengamos una imagen de buena resolución, pues bueno, nos jalamos la imagen de que está dentro ya del libro. En todo caso, la vamos a tener de una dimensión de 60 píxeles para que sea una imagen bastante pequeña y no se nos vaya demasiada memoria y a la vez no se nos haga demasiado pesado
este data frame. Lo siguiente que voy a hacer entonces es llamar al data frame que acabamos de crear y voy a crear una nueva columna. Y vamos a ponerle vis.img para hacer alusión de que ahí se va a visualizar la imagen. Llamamos nuevamente al data frame. ¿Qué es lo que me interesa llevarme? La URL imagen. La colocamos acá. Y sobre esto voy a generar un apply para poder llamar a una función lambda. Dentro de esta función lambda ya le puedo pasar entonces esta función que acabamos de definir acá arriba. Va a ser de cada uno de los URLs que le estamos pasando. Y podemos nuevamente imprimir nuestro data frame. Entonces ya lo tenemos acá. Y ya lo tenemos como una estructura HTML. Entonces esto va a ir como que va a ir a consultar nuevamente la imagen donde sea que esté. Y ya nos la va a poder indicar. Una vez que ya tenemos entonces esa estructura del link que va a ir a buscar la imagen que va a ir a consultar, para que lo podamos visualizar en este data frame, vamos a convertir todo este data frame primero en un HTML para que lo podamos revisar. Entonces voy a llamar al método toHTML y aquí le voy a pasar los siguientes argumentos. Este escape lo vamos a pasar en false. Y vamos a formatear esto a manera de un diccionario. Vamos a llamar a esto portada. Y portada va a tomar la misma función que acabamos de generar en la parte superior. Entonces una vez que imprimimos esto, se me acaba de generar todo el data frame que le teníamos acá. Ahora es un HTML. Y sobre este HTML simplemente me voy a copiar esto. Vamos a aplicar justamente la librería que importamos, que fue la de HTML. Y si la imprimimos, acá debería aparecer la imagen y no apareció. Veamos qué fue lo que hicimos mal. Aparentemente la función está bien aplicada de fin catálogo. Y el problema al parecer es que acá se nos fue una comilla adicional. Borramos esto, tenemos que dejar una comilla ahí para el cierre. Nuevamente volvemos a imprimir, volvemos a generar todo y voilà, acá ya estaría generada la imagen. Entonces de esta forma ya tenemos un catálogo armado a partir del scrapper y lo hemos podido visualizar como data frame dentro de este Jupyter Notebook utilizando justamente la ayuda de estas librerías. Eso ha sido todo por este video bastante extenso, donde hemos podido revisar algo de XPath brevemente y cómo podemos utilizar XPath para poder hacer scrapping junto con Request, y también Beautiful Soup, que prácticamente como que tiene un otro paradigma para poder extraer los datos. Tanto el uno como el otro tienen sus ventajas, pero como te decía a inicio de este video, XPath es un lenguaje muy poderoso que busca patrones, y a través de ese lenguaje se va a hacer mucho más sencillo escalar a librerías como Selenium o Scrappy, que es un framework mucho más avanzado. Así que si quieres que hagamos un video sobre Scrappy o sobre métodos para poder obtener request con un status 200 de cualquier página, pues suscríbete a este canal, ayúdame compartiendo este contenido